Hola, ¿cómo andan? En el último videíto estuvimos viendo en forma acelerada varias de las cosas que podemos hacer en el botón insertar. Vimos que hay muchas cosas como portadas, páginas en blanco, que podemos incluir una captura de pantalla, que podemos, bueno, ya esto lo habíamos visto, el WordArt, el cuadro de texto. Así como ven, sabiendo que están estas herramientas y cómo usarlas, puede simplificarnos mucho a la hora de estar trabajando con un informe, un trabajo para la escuela y que nos demande que esté un poco más presentable. Nosotros podemos hacer todo de forma más rápida y mejor con estas herramientas. En el día de hoy vamos a entrar al botón insertar nuevamente y vamos a usar algo que yo les dije que íbamos a verlo con un poquito más de detenimiento, que es gráfico. Si ustedes van a insertar gráfico, cliquean allí, les va a aparecer una ventanita nueva con algunos datos para que podamos empezar a ver qué es lo que necesitamos. Yo esto generalmente lo hago desde otro programa de Microsoft que se llama Excel, pero ¿por qué? Porque ofrece más personalización. Uno puede elegir qué cosas quiere cambiarle con más naturalidad. Pero la verdad que usándolo desde Word es prácticamente lo mismo. Estuve viendo que hay muchas cosas que son iguales o parecidas. Entonces, aquí sobre el costado izquierdo, en esta columna, me va a mostrar todos los tipos de gráficos que yo puedo insertar. Si ustedes van fijándose, puedo elegir cualquiera de ellos y también hay dentro de cada uno de ellos hay otras maneras de presentarlo. Por ejemplo, uno de los más comunes es columna. Si ustedes se fijan y pasan sobre el mouse sobre el gráfico, me muestra cómo se vería una vez insertado. Pero sobre el costado vamos a ir haciendo clic y hay otras maneras de presentarlos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la columna apilada, columna 100% apilada, agrupada 3D. ¿Sí? Entonces, yo la que más uso por una cuestión de que es más común y la que más se adapta generalmente a lo que yo necesito es la agrupada 3D. ¿Sí? Podría haber elegido cualquiera de estas. Uno siempre tiene que tener en mente qué es lo que necesita representar y ver cuál gráfico se adapta mejor. Una vez elegido, le damos al botón aceptar. Vamos a ver que nos aparece en nuestra hoja ya el gráfico hecho y una tablita de Excel. ¿Sí? Esto es Excel. Cuando vemos varias casillitas, Excel significa celda. ¿Sí? Es un Excel muy sencillo, poco personalizado, no tiene grandes cambios de letras ni de tipos de fuente, ni de datos, ni nada por el estilo. Bueno, lo que aquí está graficado, lo que aquí está representado, fíjense que dice serie 1, serie 2, serie 3. Aquí abajo tenemos como que serie 1 son todos los datos en celeste, serie 2 los que están en naranja, serie 3 los que están en gris. En la parte de atrás, para uno poder apreciar mejor los valores, nos muestra como una especie de rejilla o líneas en un color gris más clarito para que no interfiera tanto en la visión y para poder ver los valores. En este caso, por ejemplo, serie 1, categoría 1, vemos que está un poquito más arriba del 4. ¿Sí? Si venimos a la tabla, serie 1, categoría 1, nos dice que es 4,3. Entonces, esta barrita
pasa al 4 porque precisamente sería 4,3. Vemos que categoría 1, serie 2, categoría 1, serie 2 son 2,4. Por eso vemos que el naranja está un poco más arriba del 2 y más abajo del 2,5. Todas estas, toda esta información, todos estos datos obviamente, los podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí en categoría 1, vamos a empezar a crear una tabla. Voy a poner año 2016, año 2017, ¿sí? Le voy dando enter y como ven aquí abajo ya están cambiando todos los datos. Como ven, yo continué la secuencia, puse 2017, 2018, 2019 y aquí ya lo vemos graficado, año 2016, año 2017, año 2018 y año 2019. Es decir, todo este grupo de barras correspondería a los datos de este año y así en cada caso. Como ven aquí también yo le cambié los títulos a las barras, puse Brasil, Argentina, Chile. Ahora Brasil es celeste, Argentina naranja y Chile es el gris. No cambié por el momento estos datos. Entonces vamos a poner aquí como título de gráfico visitantes por año, ¿sí? Entonces lo que estamos tratando de graficar aquí en este gráfico, valga la redundancia, es la cantidad de visitantes que tuvo cada país por año, es decir, en el año 2016 cuánto tuvo Brasil, 2017, 2018, 2019. Estos gráficos son estadísticos, es decir, que cuando uno quiere presentar un dato y necesita compararlo con otros datos o compararlos con un mismo dato pero de distintos momentos, entonces estos gráficos nos ayudan para hacerlo de manera más rápida. Por ejemplo, si estos fueran los datos reales, yo podría decir que Brasil en el año 2019 fue el año en el que tuvo más visitantes y que el año 2017 fue el año en el que menos visitantes tuvo. Podría decir que 2017 fue el año que Argentina tuvo más visitantes y en el 2018 fue el que menos visitantes tuvo. Y podría decir también, comparando los tres países, que Chile fue en el año 2019 quien superó todas las barreras en cantidad de visitantes. Todo esto, obviamente, estos datos que están dentro de estas celdas ya venían precargados y uno los puede modificar. Yo voy a empezar a modificarlos para que ustedes puedan verlos. Vamos a modificar para empezar el primero, por ejemplo, Brasil en el año 2016 y vamos a ponerle cualquier número, qué sé yo, 35.489 visitantes. Le doy a la tecla Enter y si ustedes se fijaron, el gran cambio que hubo en el gráfico. Ahora, sobre el costado derecho donde aparecen los valores, vemos que ya superan los 40.000. Y obviamente todos los datos que estaban ingresados de los otros datos o los otros registros, obviamente quedaron allá abajo, chatitos, porque el cambio que le hicimos fue muy abrupto. Yo voy a cambiar todos los datos, así pueden ver cómo se vería terminado. Bien, ahí yo ya cambié todos los datos, entonces podemos ver que todos estos datos que yo ingresé se ven reflejados en nuestra barra. Supongamos
que yo no necesito los datos de Chile, puedo seleccionar haciendo clic sobre las letras en mayúscula que aparecen, selecciono y le doy eliminar. De esta manera eliminamos un país y eliminamos uno de los datos para comparar solamente dos países. Como ven, los datos estadísticos se ven reflejados y ahora se ven un poco más grandes. Vamos a volver a colocarlo y nos queda nuevamente colocado el país de Chile. Todos estos datos que están aquí adentro, como les digo, pueden ser personalizables. Por ejemplo, los colores, las letras, los fondos, los datos, etcétera, etcétera. Si estas celditas o este grupo de celdas de Excel ya no nos sirve, podemos cerrarla. Después vamos a ver que podemos volver a colocarlos en el caso de que necesitemos modificar algún dato. Vamos a empezar a personalizar nuestro gráfico. Por ejemplo, si visitantes por año necesitamos modificarlo, es tan fácil como seleccionarlo y venir a inicio y personalizarlo ya tal cual como sabemos. Esa es una manera. La otra manera es hacerlo con clic derecho y aquí tenemos un montón de opciones, ¿sí? Vamos a hacer clic sobre el gráfico y vamos a ir a donde dice formato del área de gráfico, ya que acá tenemos las opciones ya más representadas. Bueno, supongamos que necesito cambiar la fuente, ¿sí? Es tan sencillo como hacer el mismo proceso, nada más que aquí tiene más opciones. Supongamos que yo necesito modificar este gráfico, correrlo. Se maneja igual que cualquier gráfico. Yo puedo tomarlo de los nodos, achicarlo o agrandarlo. Y aquí este dibujito que dice opciones de diseño es lo que veníamos viendo, ¿sí? Se maneja tal cual como cualquier imagen, en línea con el texto, cuadrado, estrecho, transparente, arriba y abajo, detrás del texto y delante del texto. Si tenemos texto alrededor de nuestro gráfico, nosotros podemos elegir cómo va a presentarse en relación a ese texto. Puede ser que solamente necesitemos que esté chiquitito y en un espacio muy chiquito. Entonces puede ser que lo manejemos en estrecho o en cuadrado. Pero si lo queremos que se vean bien los datos, lo más usual es usarlo en línea con el texto o arriba y abajo, ¿sí? Pero eso es lo que necesitemos o lo vamos a correr de acuerdo a nuestra necesidad. Tenemos aquí también este botón verde que dice elementos de gráfico y nos muestra qué datos están por el momento en nuestro gráfico. Por ejemplo, los ejes en este momento tiene estos datos y estos datos de aquí abajo. Si yo los saco, fíjense que me queda sin ningún título, cosa que a veces puede servir y a veces no. Yo creo que en este caso me conviene tenerlos a la vista para saber qué valores tiene cada gráfico. Títulos de ejes, en el caso de que yo necesite que aparezca en la parte de abajo, lo voy a poner para poder mostrarles. Aquí aparece título de eje y título de eje. Creo que en este caso nosotros ya tenemos suficientes datos, pero podríamos querer poner algunos otros. Por ejemplo, aquí que diga años desde el 2016 al 2019 y aquí en cantidad de personas, ¿sí? Uno puede buscarle para qué le puede servir, pero en mi caso yo los voy a sacar porque no creo que me estén sirviendo, ¿sí?
perdón, eran estos títulos de ejes. Etiquetas de datos, fíjense que aparecen sobre cada barra cuánto representa los niveles. Entonces esto puede llegar a ser muy útil, y fíjense que también aquí tienen una flechita y podemos elegir otras opciones. Yo lo voy a dejar colocado para que me ayude un poquito más a saber los valores exactos, porque si nosotros miramos el gráfico nos da los valores aproximados, pero en el caso que yo quiera saberlo en forma exacta, puedo mirar sobre cada barra, sobre cada columna, perdón. Líneas de cuadrícula son estas líneas que se ven en color más clarito, y la leyenda, ¿sí? Que bueno, es bastante útil. Yo puedo elegir dónde verla. Yo lo voy a dejar como estaba en inferior. Bien. Otra cosa que tenemos aquí es estilos de gráficos. Ahora está la más clásica, pero yo puedo ir eligiendo entre algunos colores o conjuntos de colores más llamativos. ¿Sí? Yo lo voy a dejar este me gustó, está para mi gusto más bonito, ¿sí? Bien, y aquí abajo, en este que parece como una copita, dice filtros de gráfico. Entonces vamos a hacer clic allí, y ¿qué nos aparece? Nos aparece que en las series, que son las barras que nos están apareciendo, ¿qué datos puedo yo optar por tener y cuáles no? Supongamos que yo digo, bueno, quiero mostrar y no me sirve en este momento comparar a Chile, sino que solamente Brasil y Argentina. Hago clic y destildo Chile y le doy a aplicar, y como ven, ya en mi gráfico desapareció una barra para que se vean mejor las otras dos. Si yo quiero que vuelva a estar, lo vuelvo a tildar, le doy a aplicar y ya apareció de nuevo. Lo mismo sucede con los años. Supongamos que yo solamente necesito comparar el año 2019, destildo todos los demás y dejo solamente ese año. Para volver a colocarlo, vuelvo a tildar y le doy a aplicar y vuelven a aparecer. Entonces, estas herramientas que tenemos aquí nos sirven para personalizar y para también ver qué datos voy a mostrar en mi gráfico. Vamos a seguir viendo qué más opciones tenemos. Vamos a hacer un clic derecho. Podemos cortar este gráfico, podemos copiarlo, podemos llevarlo hacia otro lugar, podemos pegar. Restablecemos, volver a cero nuestro gráfico. Fuente, que es lo que vimos recién, para cambiar el tipo de letra. Cambiar tipo de gráfico. Supongamos que no me gustó cómo se ve con columnas, lo quiero con barras o lo quiero en circular. Puedo ir eligiendo. Supongamos que quiero verlo en línea. ¿Sí? Hay gráficos que podemos apreciar mejor los datos que en otros. Yo, por ejemplo, creo o pienso que en el otro tipo de gráfico veíamos mejor los datos, pero aquí podemos hacer una comparación de qué país es el que lleva en el año 2019 mayor cantidad de visitantes, y podemos ver que es Brasil y que ha tenido un repunte importante, a pesar de que los tres países han tenido repuntes a lo largo de sus años. Vamos a ir nuevamente a cambiar tipo de gráfico. Uno de los que más usamos es circular. Aquí nos da la opción de circular 3D, ¿sí? O verlo en forma de anillo. Yo voy a elegir este que dice circular 3D.
vamos a ir otra vez a tipo de gráfico. Vamos a ver cómo se vería con barra. Vamos a cambiar ahora y vamos a ponerlo como radial. ¿Sí? Hay distintos tipos de gráficos y uno puede elegir cuál es el que mejor conviene. Yo creo que los más usados son columnas, barras y torta. Hacemos clic derecho nuevamente. Vamos a ver que está la opción de guardar como plantilla. ¿Qué significa eso? Que podemos todos estos datos o todo este gráfico que hemos creado, podemos guardarlo para usarlo en una futura ocasión. Modificar datos, supongamos que nos hemos equivocado o ha variado lo que queremos ingresar, nos da la opción de modificar datos, que nos aparece nuevamente el archivito de Excel chiquitito que vimos recién, o editar datos en Excel, que nos va a llevar directamente a una planilla nueva, en el programa Excel. Yo le voy a dar modificar datos. Supongamos que nos equivocamos en el dato de Chile ingresado en el año 2018 y doble clic. Supongamos que en lugar de 276 era 286 y le damos a la tecla Enter y ya se modificó. ¿Sí? Como vemos aquí ya está cambiado. Podemos volver a cerrar la planillita de Excel. Clic derecho nuevamente, podemos insertar un título que ya está puesto. Nuevamente lo que hicimos desde aquí, ajustar el texto, y si entramos a formato del área nos aparece todas estas opciones en las que podemos personalizar el color de relleno, que fue lo que hicimos recién, de elegir uno ya predeterminado, pero si nosotros queremos ponerle nosotros los datos o los colores que queramos, podemos ir eligiendo aquí entre las distintas opciones. Lo mismo que si queremos darle algo más de artística, con sombra, iluminación, ¿sí? Todo eso lo podemos ir personalizando. Entonces, esto que acabamos de ver en el día de hoy es una manera simple de ingresar datos estadísticos a través de un gráfico a nuestro archivo de Word. Espero que les sirva y espero que puedan servirles. Les recuerdo que yo lo suelo hacer desde Excel. La tarea para esta semana es que ustedes puedan ingresar una tabla o un gráfico con los datos que ustedes prefieran, con los datos que ustedes quieran, y mandármelo como siempre lo hacen en forma adjunta. Que tengan buena semana.